¿Qué tal, queridos amigos? Les debe haber caído muy bien a los confinados, a los que están hospitalizados, a los familiares de estos que no pueden ver a sus enfermos, a tantos y tantos mexicanos que han muerto por el coronavirus, a las víctimas del COVID, que no solamente son los que mueren, sino también aquellos que sufren por las pérdidas de sus seres queridos, en un país en donde hasta llegamos al grado de negar y de minimizar el número de muertes. Esto no pasa en ningún otro lado. En México es donde se debe aplicar el factor 3.8. Y en ese caso debemos decir que estamos ya en 160,000 decesos aproximadamente, oficialmente. Pero si multiplicamos la cifra espeluznante. Ustedes ya la saben, ustedes ya la sienten, ustedes ya la viven. Ustedes, todos ustedes, pueden decir lo que quieran, pero saben que alrededor suyo hay víctimas del COVID, muertos, enfermos, personas que están sufriendo terriblemente en México. Y el presidente de la República sale a dar un paseíto el viernes pasado por el Palacio Nacional, que es un edificio emblemático, patrimonio de todos los mexicanos. No es la casa del presidente, como erróneamente dijo la secretaria de Gobernación, que puede ser una especialista en derecho, pero que al parecer olvida las normas básicas en las que se funda la República, entre ellas los reglamentos, las reglas que deben utilizarse en los sitios que son patrimonio de todos. Porque resulta que a quien tiene COVID se le obliga a estar aislado. Y el presidente insistió en hablar porque se habían dado muchos rumores acerca de qué pasaba, de por qué no mandaba siquiera un Twitter, por qué no aparecía dando alguna explicación acerca de su enfermedad, porque hasta los que tienen COVID pueden dirigir algún mensaje. Lo han hecho funcionarios de alto nivel con todas las diligencias necesarias, cuidándose de contagiar a los demás, con cubrebocas sobre todo, y con distancia más que sana, aislados, pidiendo que pues les permitan llevar a cabo su confinamiento, pero sin tener que poner en riesgo a los demás. Pues el presidente hizo exactamente lo contrario. Se paseó por todo el Palacio Nacional. En algunos lugares vimos que las ventanas estaban abiertas, lo cual tampoco es recomendable para un enfermo de COVID. Iba caminando con paso lento, a veces se le veía como que estaba buscando los mejores lugares para que la fotografía fuera excelente, y nos mostró todo pues el lujo que tiene el Palacio, que es sede de la titularidad del Ejecutivo, que es la sede del Ejecutivo. Pues bien, ya sabemos que el Palacio Nacional es una joya y por eso debe preservarse. Pero qué extraño que un enfermo de COVID no esté aislado, sino que tenga todo el Palacio Nacional a su disposición y camine por todos los pasillos, llegue a su despacho, a su sala de juntas, se detenga debajo de la fotografía o de la pintura del Benemérito de las Américas, muestre por allá también a lo lejos la figura de Lázaro Cárdenas, exhiba el mobiliario de lujo que existe en el palacio, los grandes tibores que
parecen columnas verdaderamente hermosísimas, sin ninguna precaución. Yo me pregunto, ¿quién filmó el video? Alguien tuvo que haberlo hecho. Y no estaba, digamos, a una sana distancia, estaba bastante cerca del presidente por lo que se ve en la cámara. Y el presidente estaba sin cubrebocas, caminando, volteando a ver por todos lados. Seguramente tenía a su séquito de doctores en alguna parte, pero no se vieron. O sea, con los privilegios del cargo que van más allá de sus funciones estrictas que señala la Constitución General de la República. Para eso se hizo, para limitar las funciones del presidente. El poder fundamental no es el ejecutivo, es el legislativo, que es donde se reúne la representación directa de la soberanía popular. Por eso siempre he dicho que el ejecutivo debe estar no por encima del legislativo, sino por debajo. Pero no entienden algunos ignorantes esto. Algunos que no entienden, ni que saben, ni que estudian la Constitución de este país. Bueno, ni siquiera las que han sido ministras de la Suprema Corte de Justicia, como Olga Sánchez Cordero, se detiene a pensar en los principios fundamentales de la Constitución. Pues bien, debiera agregarse en la Constitución la obligación de los mexicanos de no dañar a terceros. Y esto significa nada menos que no pueden darse, nadie puede darse el lujo de tratar o de buscar o de accidentalmente, por su negligencia, contagiar a los demás en este momento tan grave de pandemia. Esto debiera también ser un derecho de los mexicanos, el no ser víctima de la irresponsabilidad de quienes no entienden que deben guardar todas las medidas sanitarias para evitar que esta maldita pandemia se expanda. Ahora que estamos a punto ya de cumplir un año de que sabemos que comenzó la pandemia en México. La pandemia comenzó en China en diciembre de 2019, ya llevamos más de un año entonces. Pero en México, el primer caso, el primer deceso, ocurrió a finales de febrero, es decir, de este mes que empieza ahora y que hace un año, pues parecía que llegaba la pandemia, pero todavía nos dimos el gusto de salir a la calle sin cubrebocas. No hubo indicaciones de lo contrario. Se recibió un crucero que venía con algunos enfermos de COVID. Se mantuvieron los vuelos entre China y México, a pesar de que ya se sabía de la cepa que podría ser terriblemente contagiosa, es lo que se sabía en ese momento. No se tomó ninguna precaución en los aeropuertos, no se tomó ninguna precaución en las estaciones ferroviarias, en las estaciones camioneras, en las estaciones, en los puertos, en ningún lado. Y luego, pues claro, nos estalló la pandemia, como en ninguna otra nación. Dicen, es universal para justificar la negligencia. Pero ¿cómo puede justificarse que un presidente que tiene COVID siga necio y soberbio sin usar el cubrebocas mientras filma un video diciendo que todo está perfecto, que vamos a crecer 5%, de menos 14, no, que es el punto en el que estamos en cuestión de economía? Vamos a crecer el 5% este año. Y empezó a decir que no había que preocuparse ya de nada, que él ya estaba saliendo de la pandemia, que había pasado lo más crítico, que se había acicalado, esas fueron sus palabras. Sí, se puso una gabardina, una corbata, y se dio a caminar por el Palacio Nacional. Todo el Palacio Nacional es
el punto de aislamiento de un personaje que cree que está por encima de los demás. No tomó ninguna precaución, ni siquiera para proteger a quien le filmaba, ni siquiera para proteger a quienes pues tienen que ambular por ahí como parte de sus ejercicios laborales, o bien a los médicos que supuestamente está utilizando el señor López Obrador. No tiene ningún respeto por los demás, no tiene ningún respeto por los mexicanos a los que gobierna, no tiene ningún respeto para aquellos enfermos terminales por consecuencias del maldito COVID. Y si no tiene respeto por los mexicanos, entonces, ¿cómo puede tenerle respeto al país? ¿Y cómo puede arraigarse al poder, afianzarse al poder dolorosamente para que los mexicanos sigan sufriendo por su irresponsabilidad, por su negligencia, sobre todo por su soberbia inaudita, criminal diría yo? Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.